Ok, pues ahí ya estamos grabando. Buenas noches a todos nuevamente. Este es el webinar que hemos preparado para este día sobre el diagnóstico socioeducativo y que estaremos hablando de los ámbitos de cada uno de los escenarios y estaremos revisando pues cómo se determina este esquema respecto a lo que ahora pues nos muestran en esta fase intensiva que llegó del Consejo técnico y que la idea pues es clarificar algunos aspectos. Para quienes hoy nos acompañan por primera ocasión, bienvenidos. Mi nombre es Omar Vicencio Leighton, soy director académico de este Centro de Investigación y Formación Docente y Directiva. Les damos la bienvenida a este webinar. Y bueno, nosotros vamos a comenzar a presentarles la propuesta de material que tenemos con respecto al análisis que hemos hecho respecto al proceso del diagnóstico socioeducativo y que les estaremos compartiendo más adelante al grupo, a sus correos, a sus teléfonos, WhatsApp. Si hubiese alguna situación que no perdiéramos algún contacto, pues ustedes tienen nuestros teléfonos, tienen nuestro correo y ahí nos pueden indicar para hacerles llegar el material, pues si faltase alguno. Entonces, si me lo permiten, voy a iniciar con la presentación de este día, con esta temática. Ok, ahí lo pueden ver. Sí, perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar. Esta es la presentación. Ya hemos pues trabajado algunas cuestiones, pero vamos a profundizar más sobre algunos aspectos. El webinar del día de hoy se titula Diagnóstico socioeducativo, escenarios y ámbitos que respectan al programa analítico en algunos casos y al programa de mejora continua. Algunos aspectos que vamos a revisar es la problematización como un proceso de cuestionamiento para poder realizar este diagnóstico socioeducativo. Vamos a ver también algunas fuentes o instrumentos que van a hacer referencia para poder desarrollarlo. Por supuesto, las prioridades una vez que tengamos esta información y cómo esto deriva en la formulación del programa de mejora continua y el programa analítico. Entonces, pues nuestra intención es clarificar algunos de los aspectos con los que se ha tenido duda respecto al desarrollo de este diagnóstico. Y vamos a comenzar por este esquema que venía en las orientaciones de la fase intensiva que ustedes conocen, que preparamos en un material para dicha sesión. Hay 4 escenarios ahora en este esquema que ha determinado la Secretaría de Educación Pública, en los que trata de visibilizar, digamos, lo que le ha nombrado ámbitos, pero dentro de estos ámbitos hay aspectos, no los nombro como indicadores porque, bueno, ahora la narrativa está en otro sentido, y dentro de cada ámbito vamos a encontrar diferentes aspectos que tenemos que comentar en colegiado para que empecemos a problematizar e indagar cierta información que constituya este diagnóstico. Entonces, estos son los 4 escenarios. Cada escenario tiene cierta propuesta de número de ámbitos, pero el Consejo Técnico puede determinar otros más. Lo que ha hecho aquí la Secretaría es romper un poquito el esquema, digamos, fijo en cuanto al programa de mejora continua, que tenía 8 o 9 ámbitos, ahora los abre, y bueno, eso también implica a que pueda responder a la contextualización, al contexto de cada colectivo. Entonces están el ámbito aula, el escolar, el comunitario y el regional, nacional e internacional. En el caso del aula, pues se proponen estos ámbitos, prácticas docentes, convivencia escolar, usos de los libros de texto, pero insisto, el Consejo Técnico puede plantear otros que sean relevantes para comenzar a hacer su diagnóstico. En el caso de la escuela, aquí aparecen ámbitos que tenemos de mayor conocimiento y que han sido, digamos, más permanentes en el programa de mejora continua, que es la carga administrativa, el equipamiento, el funcionamiento del consejo técnico, el aprovechamiento académico y muchos otros ámbitos más. Recuerden que cada ámbito tiene ciertos aspectos. El consejo técnico y en este caso, el órgano que va a coordinar los trabajos específicos para el programa de mejora continua,
es el Comité de Planeación y Evaluación. Entonces, con ellos deben de tomar varios acuerdos para sus actividades. Entonces, en consejo técnico, ellos tienen que ver el ámbito y decir, bueno, de la carga administrativa, por ejemplo, que quiero revisar, cuáles son los aspectos en los que vamos a profundizar, del uso de los libros de texto en el ámbito en el escenario del aula, qué es lo que deseamos indagar, qué es lo que deseamos conocer. Entonces, esperemos que esa visión que les estamos comentando les ayude a ver si esto ocurrió en la fase intensiva, porque nosotros hicimos mucho hincapié en que también iba a llegar la sesión ordinaria, la primera de este año del Consejo Técnico, y si no se tomaron los acuerdos en ese momento de la fase intensiva, pues íbamos a llegar muy mermados de información. Entonces, por eso la temática del día de hoy. En el escenario comunitario, pues aparecen otros ámbitos y también dentro de estos ámbitos habrá que determinar los aspectos que se van a revisar y finalmente en el escenario regional, nacional e internacional, pues van a aparecer los que se proponen en este caso, pero habrá muchos más que el Consejo Técnico pueda plantear a revisión. Entonces, pues esto es lo que traía como material, digamos, esas orientaciones. Y también nos hablaban de que los ámbitos pues van a permitir ubicar acciones sustantivas, características, problemáticas, cuando se haga el ejercicio de problematizarlos. Es decir, ¿qué es lo que quiero indagar de cada ámbito? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? ¿Qué aspectos lo constituyen? Y esos cuestionamientos nos van a permitir plantear, digamos, la información que va a caer en ese diagnóstico. Otro de los aspectos a considerar es que estos ámbitos pueden estar en diferentes escenarios, como también se marca aquí, por ejemplo, el caso de la convivencia escolar, que es un ámbito dentro del escenario aula, está tanto en el aula como en el escenario escolar. Y así vamos a ver algunos planteamientos complejos, digamos, que van a tener una estructura que transite entre diversos escenarios, pero también que haya relación incluso entre ciertos ámbitos. Y por supuesto, como ya dijimos, el colectivo puede determinar otros más a razón de sus necesidades, a razón de su propio contexto. Lo importante acá es entender que estos ámbitos, algunos de ellos, vamos a ubicarlos en la lógica y en la naturaleza del modelo del programa de mejora continua y algunos otros los vamos a ubicar en el modelo del programa analítico. Entonces, lo que deseamos nosotros ver en este planteamiento es cómo reconocer qué ámbitos van hacia un modelo o hacia otro modelo. Y para eso, pues vamos a hacer estos ejercicios. Aquí ustedes pueden ver que nosotros tratamos de distribuir, digamos, los ámbitos en estos modelos de acuerdo al análisis de su naturaleza. Es decir, por ejemplo, en el escenario aula, el uso de los libros de texto consideramos que es un ámbito que va directamente al modelo del programa de mejora continua. Las prácticas docentes, también por su lógica y naturaleza, se considera que está dentro del modelo del programa de mejora continua. Pero la convivencia escolar, este es un ámbito complejo, como pueden ver ustedes, y de acuerdo al planteamiento que se haga, que ahorita vamos a revisar más adelante un ejercicio, podemos llevarlo al programa de mejora continua y también al programa analítico. Entonces, como pueden ver ustedes esta distribución, en el caso del escenario escolar, el que vemos que cae más al programa analítico de los que se mencionan en el esquema son las culturas originarias, porque tiene una naturaleza que va más a, digamos, una dimensión que responda a las oportunidades de aprendizajes que puedan tener los alumnos para vincular los contenidos, los PDA. Pero ámbitos como carga administrativa, aprovechamiento académico, equipamiento, asistencia y demás van a estar marcados para el programa de mejora
continua. Y así tenemos esta distribución. Esto, por supuesto, depende de cómo yo haga el planteamiento del ámbito, de cómo yo lo esté nombrando o lo esté redactando, pero por su naturaleza, digamos que se encuentran algunos de estos ámbitos distribuidos dentro del modelo del programa de mejora continua y otros dentro del programa analítico, dadas sus naturalezas, porque uno, el programa de mejora continua, tiene que ver con identificar elementos o condiciones que se vinculan con el aprendizaje de los alumnos y en ese sentido el programa analítico lo que busca es contextualizar la enseñanza y el aprendizaje para impulsarlo. Entonces, pues verán que en ese orden hemos tratado de ubicar cada uno de los ámbitos y eso nos permite que a la hora de redactar el diagnóstico, saber en dónde ubicar cada uno de los aspectos que van a ir hacia un modelo o hacia otro. Pero veamos más cuestiones en este sentido. Por ejemplo, hemos dicho que necesitamos problematizar los ámbitos, los ámbitos, para determinar qué aspectos vamos a revisar. Y ese tiene que ser un diálogo en el colectivo docente. Esto tendría que haberse hecho en la fase ordinaria, pero si no se ha hecho, bueno, todavía hay oportunidad de poderlo considerar. Entonces, vamos a ver cómo vamos a problematizar algunos casos de estos ámbitos en estos escenarios. Como ustedes pueden ver en este esquema, vamos a hacer algunas preguntas que nos permitan explorar cada uno de estos ámbitos y también mediante lo que yo estoy preguntando, necesito reflexionar y ubicar, entonces, con qué instrumento recolecto la información que demanda ese cuestionamiento o qué fuentes de la propia escuela me van a permitir obtener información para indagar sobre ello. Eh, Como problematización podemos decir en el ámbito o en el uso de los libros de texto, bueno, yo deseo como colectivo saber cómo se vinculan los libros de texto con el programa analítico y con la planeación didáctica. Ese es un tipo de problematización, algo que yo deseo indagar en ese ámbito y estoy también ubicando algunos aspectos, que en este caso es el programa analítico, la vinculación con el programa analítico y con la planeación didáctica. En el caso de las prácticas docentes, el colectivo también en ese diálogo puede decir, bueno, ¿qué queremos indagar de las prácticas docentes? Ok, pues me interesa saber dentro de las prácticas de los docentes cómo se lleva a cabo la evaluación formativa y cómo realizan en su planeación la integración curricular. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que el colectivo puede determinar como planteamientos de problematización e ir acercándose en estos planteamientos a los aspectos que van a estar marcados en cada uno de los ámbitos. En el caso de la convivencia escolar, bueno, ¿qué tipo de conflictos hay entre los alumnos? ¿En qué porcentaje está ese nivel de conflictos? Y esto pues remite, como ustedes verán, al programa de mejora continua. Pero cuando yo hablo, planteo condiciones familiares de los estudiantes y la convivencia escolar la planteo diferente, entonces puedo llevarlo al modelo del programa analítico. ¿Con qué planteamientos? Bueno, me interesa saber qué tipos de familia tienen los alumnos y cómo yo voy a utilizar esa diversidad de tipos de familia, su funcionalidad, con algunos contenidos que voy a trabajar. Incluso puedo hacer proyectos que obviamente estén ligados a esas condiciones en que se encuentran los alumnos, porque eso lo vuelve significativo, contextualiza. Y en el caso de la convivencia, bueno, los distintos conflictos que se den en el aula o en la escuela, yo cómo los voy a tomar para generar una integración curricular en el programa analítico o visualizando a futuro ya los proyectos en donde trabaje inclusión, interculturalidad crítica, cultura de paz. Entonces, en ese sentido, pues estas naturalezas nos llevan hacia un modelo o hacia otro. Cuando yo ya tengo estos planteamientos, ahora sí me toca saber
qué instrumentos voy a utilizar para recolectar la información que plantea la pregunta, cuáles van a ser los medios, cuáles van a ser las fuentes. Bueno, pues tengo en el ideal un acompañamiento pedagógico que se debe hacer a los docentes o que se ha realizado la visita al aula, no sé, cualquier condición que va a ser una fuente importante de información para indagar sobre los aspectos de estos ámbitos. La propia planeación didáctica es un instrumento, una fuente importante de información que a mí me sirve como un elemento para indagar sobre la evaluación formativa, los proyectos, la integración curricular. Hay encuestas de clima escolar para la convivencia, se realizan entrevistas, es un instrumento, una técnica muy utilizada en preescolar, por ejemplo, con los padres de familias, donde tiene más presencia la entrevista. Y así vamos a revisar diferentes tipos de planteamientos en cada uno de los ámbitos, que a eso le llamamos problematizar. Y van a ir apareciendo también a la vez los instrumentos o fuentes que voy a tener que estar remitiéndome para obtener esta información. Entonces, la idea es que en el Consejo Técnico Escolar debió determinarse, digamos, este esquema. Debieron ponerse de acuerdo con el Comité de Planeación y Evaluación para llevar a cabo los trabajos que les permitan obtener esta información e ir constituyendo su diagnóstico socioeducativo. Entonces, por ejemplo, aquí en las culturas originarias, ¿cuál es la herencia como problematización, orígenes e historia de la comunidad y sus habitantes? ¿Dónde obtengo esa información? Pues en documentos de la comunidad, si es que existen, en una investigación de campo, en entrevistas con los habitantes, en fin. Eso depende mucho de cómo yo visualice los alcances de la información, y así voy a estar planteando diferente tipo de preguntas para ir indagando sobre cada uno de los ámbitos, que esa es la intención de poder identificar este esquema, de que lo aprovechemos para situar un diagnóstico socioeducativo profundo. Por ejemplo, en el último escenario, que es el escenario regional, nacional e internacional, aquí ponemos dos de los ámbitos de varios que tiene, que son situaciones internacionales relevantes y conflictos armados. Pues simple y sencillamente, ¿qué acontecimientos responden a esa categoría, ¿no? ¿Cuáles tenemos como conflictos armados? Pues acaba de pasar muy sonado la guerra entre Rusia y Ucrania, y como acontecimiento internacional relevante, las Olimpiadas. Entonces, eso también yo podría situarlo en la descripción que hago de los alumnos, porque eso a mí me ayuda a poder contextualizar diversos contenidos, porque son situaciones relevantes que están en el orden internacional y que me van a ser insumos para realizar los proyectos. ¿Dónde, qué fuentes? ¿En qué fuentes obtuve esta información? Pues en noticias, en televisión, en internet, en redes sociales, en donde los alumnos tengan un contacto que vaya en el orden de la parte local, nacional, regional, nacional, internacional. Entonces, pues ese es el ejercicio que queremos mostrar de cómo ustedes pueden ir planteando cuestionamientos a los ámbitos para que vayamos situando el diagnóstico y vayamos identificando los instrumentos y las fuentes de información que vamos a requerir. Por supuesto, hay otras más, ¿no? Como es ahora el caso del examen de Mejoredu, que viene para el caso de preescolar tercer año y para todos los grados de primaria y secundaria, que también es una fuente importante de información en el ámbito de aprendizajes, ¿no? Pero hay que ver los diferentes ámbitos, porque hay una diversidad de información en el diagnóstico socioeducativo, y en ese sentido, pues podemos analizar que hay dos ámbitos que tienen mayor orden hacia un modelo, y otros dos de estos, escenarios, otros dos escenarios conjuntamente con sus ámbitos que tienen mayor filiación. El ámbito del aula y la escuela tienen mayor filiación
con el modelo del programa de mejora continua. Y el escenario de comunitario, regional, nacional e internacional tienen conjuntamente con sus ámbitos más filiación hacia el programa analítico. Entonces, esas son parte de las naturalezas de estos escenarios, de los ámbitos que constituyen cada escenario, amén de la complejidad que pueda haber en algunos casos, ¿no? Según los planteamientos. Y esto, pues nosotros también lo situamos a través de un esquema que es muy reconocido, pero ahora se aperturan los ámbitos. Entonces, lo que estamos mencionando es que cada uno de los ámbitos, en el caso del programa de mejora continua, hay que situar los aspectos. En aprovechamiento académico y en asistencia de alumnos, que es un ámbito del escenario escuela, pues puedo situar diversos aspectos: resultados académicos, abandono, rezago, ausentismo, y así vamos a encontrar dentro de cada uno de estos ámbitos, en sus respectivos escenarios, diferentes aspectos que son lo que tenemos que problematizar primero con el colectivo docente y después determinar instrumentos, medios, fuentes para su indagación, que todo eso hay que procesarlo y hay que enviarlo en un texto narrativo que va a ser precisamente el diagnóstico. Entonces, aquí mostramos todos esos aspectos en este esquema de ámbitos de los distintos escenarios, en este caso del modelo del programa de mejora continua, que como ya mucho se ha mencionado, es un modelo de gestión, es decir, tiene que ver con la organización y administración del servicio educativo, la escuela, porque lo que busca es encontrar las condiciones y elementos que se vinculan directamente con el aprendizaje de los alumnos y que pueden ser algo que los esté propiciando o lo esté afectando, y por lo tanto, cuando hacemos un proceso de mejora y lo llevamos al programa de mejora continua como una herramienta de planeación, lo que se desea es que se transforme esa condición o ese elemento a favor del aprendizaje de los alumnos. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que estos escenarios en este modelo responden más a la parte interna. Es un enfoque interno el programa de mejora continua en la mayoría de los casos, ¿eh? Es un enfoque interno, porque los escenarios que más están en naturaleza de este modelo, hemos dicho que es el aula y la escuela. Entonces, cuando ustedes tengan duda de si un planteamiento va hacia el programa analítico o responde al programa de mejora continua, tomen esta perspectiva. ¿Se trata de algo interno o se trata de algo externo? Y eso nos va a poder identificar en dónde lo ubicamos, amén de ciertas condiciones complejas que ahorita vamos a revisar. Lo mismo va a suceder con el caso del programa analítico. Aquí esto, pues es, como ya se ha dicho también, es un modelo pedagógico. Y por lo tanto, la finalidad del programa analítico, como también lo hemos dicho muchas veces, es contextualizar el aprendizaje, los contenidos e impulsar y fortalecer los aprendizajes de los alumnos. Y en este caso, este modelo pedagógico responde más a los escenarios comunitario y el regional, nacional e internacional. Entonces, es un enfoque externo y eso nos permite también saber distinguir cuando un planteamiento responde más al programa de mejora continua o al programa analítico. Por lo tanto, una regla que podríamos utilizar es que cuando vemos cosas internas, responde al programa de mejora continua, y cuando vemos más hacia lo externo, responde más al programa analítico, amén, claro, de ciertos planteamientos. Entonces, a razón de estos esquemas, nosotros solamente les mostramos esto que vino en las orientaciones del Consejo para la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar en octubre.
y que ahí ya respecto al programa analítico nos hablaba de estas representaciones de la vida cotidiana de los alumnos y ustedes pueden ver que mucho de lo que hemos situado para el programa analítico responde al esquema que venía en estas orientaciones del Consejo Técnico, porque aquí se habla de las condiciones ambientales de las comunidades, se habla de los grupos ecologistas, la vida silvestre, flora, fauna, medios de información, comunicación, privados, fenómenos de clasismo, racismo, diversidad sexual, derechos humanos, historia, origen de la comunidad, que también comentábamos, deportes, música, salud, enfermedades. Todo esto, pues van a ser, digamos, diferentes aspectos y algunos están situados en los esquemas que vimos como ámbitos, pero en este caso responde a algo externo. Y esa es la lógica que nosotros podemos situar para saber si se enfoca más a un modelo o bien el otro en lo que estamos revisando. Finalmente, una vez que tenemos claridad de estos escenarios, que hemos también ubicado los distintos ámbitos de cada uno de estos escenarios y situado en algún orden cuáles van hacia el programa de mejora continua, cuáles van al programa analítico, pues rescatamos lo que venimos mencionando, es decir, hay que problematizar cada uno de estos ámbitos y dentro de la problematización van a ir saliendo los aspectos que agrupan cada uno de los ámbitos de estos escenarios. Por ejemplo, decíamos cómo se vinculan los libros de texto al programa analítico, la planeación didáctica, qué tipos de familia existen, qué tipos de conflictos hay entre los alumnos. Y así, en la medida en que el colectivo interactuando entre ellos, realicen distintas preguntas, cuestionamientos, que es el ejercicio que denominamos problematización, van a ir ubicando muchos de los aspectos que están integrados en cada uno de estos ámbitos y a la vez van a ir identificando estos instrumentos o fuentes en donde se va a obtener la información. Pero esto no lo es todo. Esta información necesita también organizarse, necesita procesarse, mucha de ella. A lo mejor necesitamos aquí ejercicios estadísticos para hacer gráficas, para poder acomodar cierta información y tenerla ya para poder llevarla a una presentación, que puede ser incluso comenzar con los diagnósticos de cada grupo y posteriormente en ese ejercicio de presentaciones o de fases consolidar lo que va a ser el diagnóstico socioeducativo a nivel global, es decir, la escuela. Y por eso nosotros mencionamos que era muy importante que esta parte se debió construir en acuerdos en esa sesión intensiva del Consejo Técnico, que conjuntamente el colectivo y el comité de evaluación y planeación debieron determinar todos estos aspectos para que fueran avanzando iniciado el ciclo escolar e ir recolectando información o bien ir organizando con la que ya contaban, porque al cierre del ciclo escolar, pues hay muchos datos y mucha información que nos sirve para poder construir parte del diagnóstico, pero tenemos el inicio del ciclo para ir obteniendo mayor información y bueno, así es como se debió organizar en este sentido, de tal manera que los docentes tendrán algún ejercicio de diagnóstico por grupo, por fase, según su nivel o modalidad, y en este texto narrativo descriptivo, ustedes pueden ubicar aquí en color azul que se agrupan distintas poblaciones, que es lo que hemos mencionado. Un diagnóstico debe nombrar las distintas poblaciones que intervienen en el hecho educativo y que además pues tienen que aparecer dentro del texto descriptivo pues estos ámbitos, porque para eso se dispuso este esquema. Yo tendría que estar revisando si en lo que me mencionan los docentes, en lo que menciona la escuela, pues aparece algo acerca del escenario escolar que me nombre la infraestructura. Si también aparece el escenario aula,
y me está nombrando aspectos, por ejemplo, del ámbito de prácticas docentes y si también aparece el escenario comunitario y hay descripciones acerca de situaciones socioeconómicas como otro ámbito o condiciones socioeconómicas, aprovechamiento académico, convivencia escolar, actividades económicas, tradiciones, o sea, todo el esquema que hemos revisado debe ser un referente para lo que tengamos que analizar, revisar y valorar en lo que se construya como un diagnóstico socioeducativo. Y nosotros, pues en ese aspecto, hemos querido aportar una herramienta que les permita hacer una revisión de lo que van construyendo los docentes cuando tenga que consolidarse el diagnóstico de la escuela, el diagnóstico socioeducativo. Una vez que tenemos este texto narrativo, pues hay que ver entonces, de acuerdo a lo que nombran en sus escenarios y ámbitos, lo que va a responder hacia los aspectos socioculturales, es decir, donde se ubican los escenarios comunitario y el escenario regional, nacional e internacional. Y ahí vamos a ver los diferentes ámbitos de estos escenarios. Y en el caso de los aspectos educativos, pues va a estar el escenario aula y escolar con estos ámbitos y al final ustedes pueden ver que todo el diagnóstico se divide, digamos, en un esquema que van ciertos aspectos hacia el programa analítico y ciertos aspectos hacia el programa de mejora en estas lógicas que hemos mencionado y en estas naturalezas que responden a estos distintos elementos. Por eso nosotros les vamos a hacer llegar esta lista de cotejo que puede ser un instrumento que les apoye, les ayude para valorar el diagnóstico que van construyendo los docentes, el diagnóstico que va ya integrándose a nivel escuela. Aquí este instrumento, que esta lista de cotejo, la hemos dividido por estos escenarios, hemos marcado los distintos ámbitos y hemos planteado algunos aspectos para hacer un ejercicio de checklist y ver si la descripción, el texto narrativo que presenta el docente que se va construyendo o el de la propia escuela, si yo quiero dar un acompañamiento como supervisor a mis escuelas, a ver cómo vamos con ese diagnóstico socioeducativo y vamos revisando el esquema que nos marcó la fase intensiva para ver si realmente consideraste todos estos elementos, es decir, se describen aspectos, por ejemplo, en el escenario aula, en el ámbito de libros de texto, sobre cómo se vincula con el programa analítico la planeación didáctica. Se describen prácticas de los docentes que refieren a la evaluación, a la integración curricular. Se mencionan condiciones del inmueble escolar, el equipamiento, su relación con el aprendizaje. Se describen procesos o acciones que interfieren con prácticas pedagógicas. En fin, es un listado de planteamientos que pueden ser referentes como para ir considerando si el diagnóstico cubre integralmente todo lo que está planteado en el esquema que se determinó en cuanto a los escenarios y en cuanto a los ámbitos. Pero esto no es suficiente. Esto es solamente revisar un orden de cuantitativo, si están nombrados, si están presentes estos elementos, estos aspectos, pero también consideramos que junto con esta lista de cotejo, bien podría funcionar también una especie de rúbrica que nos ayude también a valorar cómo debe de estar construido el diagnóstico. Una es la parte de los elementos que se tienen que constituir, los aspectos, los ámbitos, los escenarios a considerar, y otro, los niveles en la descripción, en el contenido de la información del diagnóstico. Entonces, pues esta rúbrica tiene tres diferentes niveles y el 3 digamos que es el mayor nivel, pero en el nivel uno se pone como rúbrica que el diagnóstico, por ejemplo, solo menciona solo algunos de los aspectos de ciertos ámbitos, no de todos los ámbitos.
Solo si el ámbito de convivencia escolar tenía 3 aspectos, pues yo solo encontré uno en el diagnóstico y solo estoy encontrando algunos escenarios, no encontré los 4 en la revisión que hice, entonces este es un diagnóstico de nivel 1. Pero si el diagnóstico es mucho más estructurado, mucho más profundo, aquí no solo se mencionan en el nivel 2 los elementos, los aspectos, aquí además de hacer una mención, los está describiendo a detalle. Está diciendo tal elemento, tal condición, y no solo la menciona, sino que la empieza a describir, y esa descripción me permite llevarlo a un nivel de profundidad mayor, y además está abarcando la totalidad de ámbitos de los distintos escenarios del diagnóstico socioeducativo. Y en el nivel 3 no solo menciona, también hace esta descripción en su totalidad ámbitos, en su totalidad escenarios, pero además aparece en su escrito una relación que hace en la condición de estos aspectos con los resultados educativos o con el aprendizaje de los alumnos. Está mencionando que tal elemento que se encuentra en esta condición provoca o tiene que ver con tal situación relacionada con el aprendizaje de los alumnos o los resultados educativos. Este es un diagnóstico de nivel 3 porque además al hacer todo ese ejercicio está identificando problemáticas relevantes y también está haciendo un análisis correlativo hacia probables causas que ocasiona que esto esté en esa condición. Entonces, pues la rúbrica también va a permitir que yo valore la construcción de este diagnóstico, además de hacer un checklist rápido en lo cuantitativo. Aquí sería, digamos, más en un orden cuantitativo. Y para ver si esto nos queda un poquito claro y entender esta complejidad que hablamos a veces de que sí hay algunos muy marcados para un modelo y otro, pero a veces depende del planteamiento, pues veamos este ejemplo, el caso de la convivencia escolar. Así como lo veo, la convivencia escolar como problemática o situación, ¿a cuál de los dos modelos, piénsenlo, ubicarían ustedes, ¿no? Es para el programa de mejora continua, es para el programa analítico. Eso, como mencionamos, depende del planteamiento, de cómo yo esté llevando este ámbito hacia un modelo o hacia otro. Si yo me interesa ver, por ejemplo, las dificultades que tienen los alumnos en la resolución de conflictos, si muestran o existe agresión o exclusión, entonces ese tipo de planteamiento yo lo puedo llevar al programa de mejora continua, lo establezco como una problemática y lo puedo aterrizar en un planteamiento dentro de este modelo o esquema, pero también puedo utilizarlo como insumo, es decir, los conflictos de los alumnos, los problemas que surjan entre los alumnos, esos comportamientos de agresión o exclusión, me sirven para tomarlos como oportunidades situadas de aprendizaje, para contextualizar contenidos. Entonces, aquí también nosotros digamos que aterrizamos en el hecho en que estos dos modelos tienen la misma finalidad. Que tanto el programa de mejora continua como el programa analítico, su primordial finalidad es el aprendizaje de los alumnos. Desde lógicas quizás distintas, pero eso tiene que ver en lo que coinciden. Todos van a la misma intención. Y cuando tenemos, entonces, va a haber ejercicios quizás en las escuelas donde un ámbito dentro de su diagnóstico lo trabajen en el programa de mejora continua, le den seguimiento para que vean cómo es la convivencia, va disminuyendo, va mejorando, se hicieron acciones y los proyectos que desarrollen los docentes desde la parte de integración curricular del programa analítico, también digamos que están en la intención de que colaboren en la convivencia escolar, como algo, como una situación que me permite contextualizar.
Cuando yo ya tengo dispuesto esto es para ver cuando existe un ámbito de complejidad, digamos, ¿no? Que puede estar entre un modelo u otro, o convivir en las líneas entre un modelo, le damos seguimiento, y en el otro operamos lo pedagógico. Cuando es el programa de mejora continua, lo que se hace es una planeación. Yo tomo la problemática para llevarlo al terreno de la planeación, de los elementos de la planeación. Pero cuando lo tomo para el programa analítico, el proceso que se hace se denomina integración curricular. Es decir, que yo en la problemática voy a insertar o vincular los elementos del plan y programas de estudio. Ahorita vemos más de esto, pero queríamos nombrar que van a darse casos en estas situaciones. Y para poder también ver si con esto clarificamos algunos aspectos, yo los invito a que revisen estas problemáticas. Vean, la primera dice, persiste una marcada división y separación de actividades entre alumnas y alumnos en las familias de la comunidad. ¿Eso a dónde va? ¿A dónde lo sitúan según lo que dice? ¿Al programa analítico o al programa de mejora continua? El otro, cerca del 40% de alumnos requiere apoyo en el desarrollo de habilidades de expresión oral. ¿A dónde lo ubican más? Quizás algunos van a ser muy claros, ¿no? Existe mucho fervor por el fútbol soccer, con una liga en donde participan muchos alumnos de la escuela, hay bajo desarrollo del pensamiento crítico, en fin. Eh, si ustedes ya visualizaron estas problemáticas y situaciones, lo que estamos tratando es que puedan ya identificar, recuerden lo que dijimos, interno-externo es un criterio para saber si va a un modelo o hacia otro. Y la otra condición es que cuando es complejo puede estar compartido entre los dos modelos, pero con distintos esquemas de planteamientos. Entonces, el primero, persiste una marcada división y separación a las actividades entre alumnas y alumnos en las familias de la comunidad. Vamos a ver si coincidimos con ustedes. ¿Cuál vieron? Nosotros consideramos que sería el programa analítico, porque ahí estamos hablando de estereotipos, por ejemplo, ¿no? De roles de género, y que entonces eso yo lo utilizo para llevarlo a una contextualización en mis contenidos que voy a trabajar de ciertos temas, incluso con los propios ejes articuladores, que será inclusión, igualdad de género. Está más, digamos, en la lógica del programa analítico, me sirve más para contextualizar. Pero el otro que dice cerca del 40% de los alumnos requieren apoyo, está dentro del esquema del programa de mejora continua. Digamos que tiene un planteamiento más en ese modelo. El siguiente responde más al programa analítico porque estamos hablando de lo que sucede en la comunidad, aunque si lo vemos a nivel escuela también podría estar dentro del propio programa analítico, aunque esté en el escenario escuela. Hay bajo desarrollo del pensamiento crítico, pues ese tiene una índole para el programa de mejora continua, para que yo lo lleve a objetivos, ¿no? Lectura deficiente y niveles de comprensión insuficientes, pues también es programa de mejora continua. Y el último, dice, inundaciones frecuentes si yo digo en la escuela, este es un tema del programa de mejora continua, porque tiene que ver con infraestructura. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Yo le estoy dando ese planteamiento. Inundaciones frecuentes en la escuela es visión interna, y entonces eso lo tengo que llevar al ámbito de infraestructura o lo ubico en el ámbito de infraestructura y yo tengo que hacer gestiones dentro de mi planeación para que esto no suceda, ¿no? Pero si yo digo inundaciones frecuentes en la comunidad, ¿verdad que cambió el planteamiento? Ya no es una visión interna, sino que es una visión externa, y entonces yo la estoy planteando como una oportunidad de aprendizaje para contextualizar contenidos. Por eso, el que ustedes vean cómo los planteamientos también pueden orientar hacia un modelo u otro. Y cuando ya tengo identificados hacia dónde van a ir las partes de mi diagnóstico, hacia qué modelo, pues yo ya ahora sí realizo estos procesos. En el programa analítico, pues hago lo que se denomina integración curricular. Tomo la problemática, la vinculo a ciertos campos, establezco ciertos ejes y ciertos contenidos. Eso es la integración curricular,
en el esquema del programa analítico. El proceso en el programa de mejora continua es que voy a tomar la problemática, la voy a transformar a objetivo o objetivos, ese objetivo lo divido a metas y las metas van a tener distintas acciones. Entonces son los procesos que se llevan dentro de un modelo o dentro de otro, que dijimos el proceso de la planeación en el programa de mejora continua y el proceso de integración curricular en el programa analítico. Entonces, pues esto es lo que nosotros hemos preparado para este webinar. Quisimos hacerlo sencillo, quisimos hacerlo lo más sistemático, preciso, para que tengan una visión de cómo debe desarrollarse su diagnóstico socioeducativo y cómo ese diagnóstico socioeducativo va a ser un insumo importante de acuerdo a cada escenario y a los distintos ámbitos de los escenarios para el programa analítico y para el programa de mejora continua. Entonces, pues este es el material que preparamos para este webinar. Yo regreso con ustedes, les vamos a hacer llegar el material, pero creo que había necesidad como de clarificar varios aspectos y creo que es muy importante que en este momento, si no lo habían hecho los colectivos, pues ustedes brinden el acompañamiento, la asesoría, les den certeza para que a la hora de llegar a la fase ordinaria de septiembre, pues haya mayores condiciones para que consoliden su programa analítico, su diagnóstico socioeducativo y por supuesto su programa de mejora continua en ese sentido. Voy a activarles ahora sí su micrófono. A ver, prueban si funciona. Sí, Sí, ok, perfecto. Pues bueno, pues yo les escucho, les dejo el micrófono para las intervenciones que gusten. Adelante, maestra Indira. Una pregunta que ahorita quisiera preguntarle, en este planteamiento que pone usted primero el campo, después los ejes, ¿no? Ujú. Yo decía, pero primero son los ejes, después son los campos. Y Sí. ahorita me conflictúa usted en decir, pero ¿por qué? Porque los ejes de alguna manera yo los identifico como esta parte de las partes que fundamentan el porqué de los campos en una situación más específica. Esa es mi pregunta. A lo mejor puedo decir, pues no hay problema, la ubicación de su análisis para poder hacer este trabajo, pero yo quisiese, ¿por qué primero los campos y después los ejes? A lo mejor Es, es una no pregunta tiene media. un orden de importancia, digamos, ¿no? Ok. O sea, en Ujú. la integración curricular no refiere a que haya un orden de importancia, pero que sí estén presentes, ya sea que los pongan primero los ejes o después, o primero los Ajá, campos. No ajá. interviene tanto en el proceso de integración curricular. Yo Ok, los puse así porque así hemos manejado inicialmente el proceso, pero no afecta, ¿eh? Si ustedes perfecto. ponen Ok, primero los ejes y después los campos, la integración se consolida, digamos, ¿no? ok, gracias. De nada, maestra Indira. No sé si haya alguna otra intervención. Repito, les vamos a hacer llegar el material. Yo espero que esto les aclare muchas cuestiones que de repente surgieron en la fase intensiva, cómo ahora qué tipo de problemáticas o situaciones voy a trabajar en un modelo u otro, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la intención. Maestro Marroquín, adelante, le escuchamos. sí, buenas noches a todos. En las orientaciones del taller hablaba de eh, analizar algunos aspectos, no todos, de los ámbitos, porque analizarlos todos pues es muy complicado, ¿no? Ujú. En el esquema que presentaba, en el último esquema, por ejemplo, pensamiento crítico, pues también es algo que se puede trabajar desde el programa analítico. O sea, hay aspectos de los ámbitos que son transversales, ¿no? Que pueden ser parte del programa de mejora continua, pero también parte del programa analítico. Entonces, sí,
es importante que los colectivos docentes determinen, ¿no? Determinen hacia dónde quieren avanzar. Y también la otra situación que hay que plantear es que, como lo plantea usted en la rúbrica, sí se tiene que ver no solamente la descripción de la problemática, sino el análisis, hacia dónde me lleva, o sea, esa problemática, qué es lo que me está causando, si es una causa, si es una problemática realmente o es consecuencia, ¿no? Porque a veces nos vemos, por ejemplo, el poco desarrollo de la comprensión lectora, ¿realmente es un problema o es la consecuencia de otro problema? Entonces ahí hay que insistir mucho en los colectivos docentes de que sí se tiene que clarificar bien y hacer ese análisis. Si una problemática realmente es una problemática o es una consecuencia y hay que buscar las causas en otro lado, ¿no? Entonces, sí es importante ese nivel de profundidad. A lo mejor en este no, en este segundo año que estamos trabajando con este modelo, todavía va a costar un poco de trabajo llegar a ese nivel de profundidad, pero sí es importante ir avanzando, ¿no? Porque si no, no va a haber transformación, no va a haber lo demás, ¿no? Es lo que yo considero. Sí, gracias, maestro Marroquín. Pues se agradecen los comentarios. Efectivamente, aquí es muy importante también considerar, como menciona el maestro Marroquín, la madurez del colectivo, porque dependiendo de esa madurez, pues van a tener, digamos, un uso más funcional de estos modelos que al final del día deben de hacerse funcionales, o sea, deben de servir en bien de la mejora de los aprendizajes, ¿no? Del logro educativo. Pero esa situación de madurez también muchas veces puede caer en cierta, pues quizás, digamos, a veces solemos ser muy románticos no somos lo demasiado duros que se requiere como para hablar, digamos, de aspectos que se tienen que poner a la mesa, ¿no? Que no podemos dejarlos libres en ese sentido, porque sí el ejercicio del programa de mejora continua debe ser integrador. E integrador significa que yo tengo que estar viendo estas esferas de vida de la institución para que todo colabore hacia lo que yo deseo impactar. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo. Por eso la madurez, la parte técnica que tengan, el que se apoyen con las diversas habilidades, les permite que entonces puedan hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Que puedan de alguna manera aprovechar para lo que es bueno cada persona y sumarlo al proyecto. Entonces, sí, efectivamente hay que tener mucha consideración de acuerdo a la situación de cada uno de los colectivos. Vuelvo con la maestra Indira y me parece que el maestro Marroquín deseaba todavía participar nuevamente. No, Adelante. perdón, maestro, se quedó Se la quedó. mano levantada, Ok. perdón. Vamos con el maestro Marroquín o se quedó también la mano, maestro Marroquín. No, sí, tiene que ver también con lo que ya se planteaba en el webinar anterior, ¿no? Sobre la construcción de bueno, la misión está, la misión no la da el marco normativo, ¿no? El deber ser de la educación, pero la visión, ¿no? La visión de hacia dónde quiero llevar mi escuela, ¿no? El servicio educativo que yo estoy prestando, ¿no? Hacia dónde quiero trascender. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? También, y que el diagnóstico socioeducativo, pues nos debe realmente arrojar las problemáticas más urgentes que hay que atender, ¿no? Y como ya lo decían, se decían en las orientaciones del taller, no se tienen que abordar tantas, ¿no? Porque si no, no va a haber resultados. O sea, si el colectivo docente tiene que priorizar hacia dónde realmente quiere ir, ¿no? Claro, claro. Pues es parte de los escenarios con los que nos vamos a topar, ¿no? Con lo que tenemos que estar analizando en cada uno de los diferentes colectivos. Y bueno, pues ustedes son quienes tienen mayor acercamiento a ellos, mayor conocimiento, y en ese contexto pues tomarán las mejores determinaciones, ¿no? Adelante, maestro Gil, le escuchamos. Sí, gracias, doctor.
Eh, Tuvimos la presentación del libro que les mencionaba la vez pasada. Fueron las autoridades, estuvo bellísimo. Yo llegué a la conclusión que los alumnos tuvieron 10 en la evaluación del proyecto, pero no me atreví públicamente a poner en evidencia a los maestros que no participaron, a las autoridades también, la directora y al supervisor, que incluso entorpecieron el trabajo. Yo me tuve que revestir de estoicismo para aguantar toda esa presión. Y yo les comentaba a los compañeros, cuando inició, les planteé lo de la idea de abordar la lectura de comprensión y la escritura, y que el libro era un detonante, era algo para despertar el interés. Les decía yo que se me hacía más un aspecto a abordar, una problemática a abordar en el programa de mejora continua. Ujú. Y ahorita que plantea usted esto de lo interno y lo externo, caigo en cuenta pues que estábamos equivocados. Lo que no sé es, si hubiera sido diferente si se plantea en el programa de mejora continua, pero sí, tenemos en la escuela el problema de la falta de participación de muchos, y yo siento que la resistencia a participar yo he llegado a esa conclusión, es duro, pero lo acepto, es ignorancia de los maestros, pues. Yo tuve el taller intensivo anterior y vimos esto y se los planteé, apoyó mucho en lo que recibe usted, y no participan, pues no son capaces de opinar ni y cuando opinan, opinan de manera equivocada porque no entienden lo que se está planteando. Aquí en estos casos, yo recuerdo el supervisor tenía una frase muy trillada respecto a mi escuela. Dice, ustedes hacen unas maravillas de proyectos cuando se usaba el programa de mejora continua. Dice, pero no los llevan a cabo. La respuesta es que yo los hacía, pero nadie estaba dispuesto a, a, pues a actuar y a participar y a colaborar en el proyecto, ¿no? Entonces, no sé, ahorita tenemos un nuevo director, quién sabe cómo irán a hacer las cosas, pero viendo esto a mí se me clarifica mucho y eso espero me sirva a mí para lograrles poner más claro a ellos la situación. Gracias, maestro Gil. Fíjense qué interesantes sus comentarios, porque ya teniendo esta visión, este estado de revisión, de análisis en un colectivo, el colectivo puede plantearse cosas, es decir, puede de acuerdo a su necesidad, a su contexto, decir, es esta condición que tengo dentro de mi diagnóstico, ¿puedo llevarla en los dos modelos? Es decir, puedo darle seguimiento con el programa de mejora continua y trabajar como acción directa al problema proyectos. O sea, después, viendo esto, ¿no? Porque habría que pasar por todo este andamiaje de este proceso en el colectivo para llegar a ese tipo de planteamiento. Entonces, quizás haya colectivos que ya en su avance de diagnóstico, en su condición, tengan un paso más. Es decir, ellos dicen, yo lo trabajo a la par, me lo llevo en el programa de mejora continua. Por supuesto, si lo que van a trabajar como ámbito, como problemática, tiene esa naturaleza, ¿no? Me lo llevo en el programa de mejora continua y lo impulso también dentro de proyectos. Eso suena muy interesante, ¿no? Habrá Sí. que ver qué colectivos llegan a esa condición. Por eso digo que son muy importantes los comentarios, porque nos permiten como vislumbrar panorámicas que pudieran ocurrir o hacer planteamientos a los colectivos, ¿no? Oye, ¿y por qué no lo trabajas en los dos, no? Porque si te está llamando hacia uno o hacia otro, ¿por qué no lo ves desde esa visión, ¿no?
Y seguramente está ocurriendo en las escuelas, ¿no? O sea, posiblemente haya escuelas donde hicieron proyectos para atacar tal situación o condición y también en su planeación de escuela lo tuvieron como algo de seguimiento. Habrá otros que quizás no puedan llevarse así, ¿no? No tengan una naturaleza para compartirlo y entonces digan, pues este se queda en el orden del programa analítico y este se va directamente al programa de mejora continua. Entonces, creo que es muy importante que ustedes que están al frente de los colectivos les permitan como esa claridad, les permitan esa certidumbre y esa tranquilidad, porque también los colectivos, pues de repente, generalmente se sienten muy preocupados o tensos porque no encuentran claridad hacia algunos aspectos. Entonces, pues esa es la intención de este webinar, de clarificar algunas cosas, de poder plantear a la mesa varias situaciones y que sobre todo lleguemos a la fase del Consejo Técnico, la primera sesión ordinaria, con mejores condiciones, con mayores elementos, más preparados y lo que podamos avanzar a las escuelas, pues bienvenido, ¿no? Esa es nuestra intención. No sé si haya alguna otra intervención. Si no lo hubiese, yo les voy a enviar este material. Les voy a enviar la rúbrica con la consideración que nos hacen aquí, que el colectivo determinará. Siempre yo lo he dicho, el colectivo es el órgano esencial para la toma de decisiones de este orden, ¿no? Pero también creo que es importante tener un sopeso, digamos, cuando veamos que se requiere intervención, ¿no? Que de repente no están apareciendo muchas cosas que deberían estar en su diagnóstico, es momento de cuestionarlos. Entonces, yo les envío esta presentación, denme oportunidad de afinar estas herramientas de Excel, que sería la rúbrica, la lista de cotejo, y bueno, con la intención de que les ayude en sus procesos. Si no hay más intervenciones, les agradezco la presencia de todos. Yo estoy a la orden de todos ustedes y nos vemos pronto, este grupo de acompañamiento al Consejo Técnico cercano a nuestra primera sesión ordinaria. Cuídense mucho y aprovecho para desearles felices fiestas patrias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buenas Igualmente, noches. doctor. Gracias. Excelente puente, excelente noches. puente. Buenas noches, Gracias, doctor. buenas noches, Gracias. doctor. Cuídense Gracias, mucho. Buenas doctor. noches. Gracias, Doctor, nos va a doctor. mandar la Buenas noches grabación, a ¿verdad? todos. Sí, les Gracias. voy a mandar la grabación y los materiales, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Cuídense, Gracias. hasta luego, buenas noches. Hasta Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.